Primero, antes de nada, muy buenos días. Mi nombre es Juan Herruz, soy el ingeniero responsable de la parte de preventa y formador oficial de Combol en Arrow. Y en estas sesiones que estamos realizando en este calendario de gimnasio formativo para salir preparados a tope de esta época de confinamiento, pues hoy vamos a hacer la penúltima sesión, que nos toca escalada, como habréis podido averiguar o habréis podido intuir. Escalada hacia nube, ¿no? Tiene mucha relación, ¿no? La parte de la nube, ¿no? Y en realidad de lo que vamos a hablar es de qué está haciendo todo el mundo para proteger los datos en la nube. Vamos a hacer la semana que viene, haremos la última de las sesiones. Recordaros que por cada sesión hay un programa de puntos, que se están acumulando puntos para obtener premios y que haremos también sesiones de recuperación. Así que os animo a que si podéis asistáis y que siempre está bien recibir aprender nuevas cosas, ¿no? O refrescar nuevas cosas. Volviendo a la temática de lo que nos ocupa hoy, que es esta escalada, este entrenamiento de escalada y de escalada hacia la nube, o de qué está haciendo todo el mundo para proteger los datos en la nube. Esta va a ser nuestra agenda de hoy. Vamos a empezar en un campamento base, en el que vamos a empezar a hablar de lo que es el uso y la estrategia de multinube, de manera un poco más general. Pasaremos o subiremos hacia la etapa 1, en el que hablaremos de qué es la portabilidad de cargas de trabajo, que no todo el mundo parece ser que lo tiene claro, ¿vale? Y hay aspectos que hay que tener en cuenta. En la siguiente etapa, en la etapa 2, veremos cómo abordamos la gestión sin añadir más complejidad de la que ya exista. En la siguiente etapa, en la etapa 3, según vamos continuando y escalando, veremos qué es, o recomendaciones de qué es lo que yo debería de buscar y tener en cuenta a la hora de afrontar una estrategia de multinube. Si seguimos ya subiendo, ya coronamos la primera parte de la montaña, el pico más pequeño de la montaña. Ahí ya hablaremos del poder o de la potencia que Combol nos va a ofrecer en estos aspectos, en la parte de nubes. Y ya por último, en nuestro último ascenso ya hacia la cima, pues veremos veremos unas pequeñas demos que tengo grabadas para evitar los efectos de demo, pequeñas demos muy pequeñitas de migraciones y de conversiones, ¿vale? Nuestro horario será de 10 a 11, en realidad va a ser un poco menos, de 10:08, que son ahora, ¿no? Pero bueno, intentaremos no irnos mucho de la hora. Bueno, pues empezamos con nuestro campamento base, en el que decimos que vamos a hablar del uso y la estrategia multinube con Combol. Estamos todo el mundo oyendo hablar mucho de lo que es la multinube, lo que es el multicloud. Pero en realidad, ¿qué es esto del multicloud? Pues básicamente el multicloud se resume en que es el uso de poder utilizar múltiples servicios de computación y de almacenamiento en la nube. Intentar tener una arquitectura lo más heterogénea posible, pero es el poder utilizar múltiples servicios de nube y de almacenamiento, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos nubes públicas que todos conocéis. Estas y muchas más, ¿no? AWS, Azure de Microsoft, Oracle, Google Cloud, Alibaba. Bueno, hay muchísimas nubes, ¿vale? Y a día de hoy lo que nos encontramos es que es raro el cliente que no está utilizando más de una nube. O lo que, dicho de otra manera, es raro encontrarnos a un cliente que solamente esté usando una única nube, ¿no? ¿O cuáles son estos impulsores para utilizar una estrategia de multinube? Pues obviamente todas las características que nos da la nube, que es la flexibilidad y la agilidad, entre otras cosas.
pero también puede ser un impulsor de poder utilizar una estrategia multinube, por ejemplo, el COVID, que estamos a día de hoy, o requisitos de una aplicación específica y de desarrollo de una aplicación específica que necesite tener esa flexibilidad de poder crecer o decrecer. O temas de regulaciones, por ejemplo, o del gobierno del dato, por ejemplo, temas de GDPR o la seguridad de la infraestructura o la gestión y el cambio de modelo de costes, ¿no? Según RightScale, un analista al que consultamos el año pasado, indicaba que las estrategias de multi serán el nuevo estándar. Yo creo que hace 10, 15 años, cuando oíamos hablar de las nubes, pues no era algo sentado. A día de hoy, la nube está totalmente presente, ha llegado definitivamente para quedarse. Y como os decía, las estrategias de multinube, o como dicen los analistas, las estrategias de multinube van a ser el nuevo estándar, es el futuro, ¿vale? Y estos analistas decían que un 84% de las empresas ya está utilizando una estrategia de multicloud. Bueno, a mí me parece una afirmación más que una predicción, ¿vale? ¿Y cómo están estas cargas de trabajo empresariales en la nube? ¿Cómo están repartidas? ¿Vale? Pues un poco en ese análisis que hacía estos analistas de RedScale, pues decían que pues de ese 84%, pues un 58% eran cloud híbridas, un 17% eran nubes públicas y un 9% eran nubes privadas, ¿vale? Esto era una estrategia de multicloud. Toda esta parte grande de la tarta. Además coincide muchísimo con el mensaje que dan los principales gurús de los hiperescalares más conocidos. Y es que la estrategia más óptima al final suele ser una cloud híbrida, ¿vale? A nivel de eficiencia, a nivel de flexibilidad y a nivel de costes. Si seguimos viendo la tarta, pues podemos ver que un 10% tiene una única nube, un 3% una privada, el 3% no tiene ningún plan de nube. O sea, son porcentajes muy, muy, muy bajos, que como veis, esto es hacia donde va el mercado. Y aquí tenemos que tener en cuenta y tenemos que destacar la importancia de que si utilizamos una estrategia de multicloud, una estrategia de multinube, tenemos que poder coger y pensar en lo que es la portabilidad de esas cargas de trabajo. Según este informe, esas cargas de trabajo, hay un 33% de esas cargas de trabajo en nubes públicas y un 46% en nubes privadas, ¿no? Esto es otro analista. Este a lo mejor es un poco más conocido que RightScale. Este es Gartner, ¿vale? Y Gartner el año pasado predijo pues que el 90% el 90% de los servicios de la nube pública, si queremos poder coger y nuestra compañía innovar, si queremos disponer de innovación empresarial que nos permita poder coger y diferenciarnos de nuestros competidores, este 90% de los servicios de la nube pública serán esenciales. ¿Cuándo? En el 2022. Estamos hablando dentro de 2 años. Bueno, dentro de año y medio. No ser exactos. No me parece para nada descabellado, ¿vale? Si vemos las tendencias del mercado, multinube, el uso de la nube pública cada vez más, nuevas demandas de negocio como por ejemplo contenedores. Estamos viendo ya este tipo de predicciones como son algo que ya son realidades, ¿vale? Y otra de las cosas que decían estos analistas era que el 68% de los directivos de IT, cuando se les cogía se les preguntaba, oye, ¿por qué no? ¿Qué problemas te estás encontrando tú para ir a la nube? ¿Por qué no estás afrontando una estrategia de multicloud adecuada
¿cuál es el stopper? Y decían, bueno, pues el stopper que tenemos es que cuando tenemos que mover, es la volumetría a la hora de mover los datos, y luego el movimiento de las aplicaciones y los datos a la nube. No están claros los paths, por ejemplo, para migrar una determinada carga de trabajo, tema de disrupciones, etc. Y bueno, con esta introducción que hemos dado de la parte de del uso y de estrategias multinube, pues vamos a hablar bueno, podríamos estar hablando en el campamento base durante una semana, pero bueno, al final el tiempo es limitado para todo. Espero que este contenido os esté resultando interesante y vamos a empezar con con una etapa, ya empezamos esa escalada a la primera etapa en lo que se refiere a la definición de lo que es la portabilidad de cargas de trabajo, ¿vale? Y como podéis imaginar, la portabilidad de cargas de trabajo no es solo mover datos. No es solo mover datos. O sea, cuando la gente habla de portabilidad de cargas de trabajo, no se refiere a coger y hacer un lift and shift de datos, es decir, copiar o replicar datos. Cuando la gente habla de portabilidad de cargas de trabajo, no se refiere a hacer un lift and shift de una máquina virtual, es decir, coger y convertir una máquina virtual y llevarla a otro hipervisor. Eso es algo que se hace normalmente, pero una portabilidad de cargas de trabajo es otra cosa, ¿vale? Y para eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues lo que hay diferente y lo que hay diferente con las diferentes nubes. Son los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Cuando yo quiero, construir una estrategia de multinube, tengo que tener en cuenta que hay diferencias radicales en lo que se refiere a identificar y acceder a la gestión, ¿vale?, entre las distintas nubes. Eso, punto número uno. Respecto a redes y disponibilidad, si vosotros os vais o intentáis configurar redes en Amazon e intentáis configurar redes, por ejemplo, en Google o en Microsoft, vais a daros cuenta de que la configuración de la red y los conceptos de availability zone o de regiones pueden ser bastante distintos entre cada tipo de nube, ¿vale? Respecto al tema de migraciones, pues bueno, pues al final la migración de múltiples sistemas, pues esos sistemas tienen dependencias, tienen múltiples dependencias y por lo tanto, pues tengo que mover esa carga de trabajo en un orden específico. Una carga de trabajo no es una máquina virtual, normalmente es un conjunto de ellas y, y, y para migrar ese conjunto de máquinas virtuales, para migrar esa carga de trabajo, pues lo que tengo que tener en cuenta son, entre otras cosas, requerimientos del sistema, el tiempo de disrupción, la criticidad, el orden en el que tengo que migrarlo, el tipo de aplicación. Por lo tanto, como estáis viendo, pues no es lo mismo que copiar o convertir una máquina, ¿vale? Es algo más que hay que tener en cuenta. Y luego también tenemos que tener en cuenta que debe ser bidireccional. Esto tiene que ser bidireccional. Si yo muevo cargas de trabajo o migro sistemas hacia la nube, tengo que poder traerlos de vuelta o moverlo entre distintas nubes. No puede ser solo en una dirección. Hay muchísimas herramientas en el mercado que única y exclusivamente te permiten llevarlo en una dirección, hacia la nube. Las cargas no son estáticas y deben de poder moverse, ¿vale? Deben ser bidireccionales. Esta es la realidad. A día de hoy, utilizar una estrategia de multicloud, muchas compañías utilizan múltiples nubes, pero esas múltiples nubes lo que están generando son múltiples hilos de datos en los que tengo que estar pendiente o en los que tengo que tener en cuenta que tengo que poder gestionar. Que la gestión, si no la tengo unificada, puede ser inviable, casi inviable, ¿vale? Y que el movimiento de datos entre ellos, pues puede ser también unas tareas que pueden rozar el milagro casi, ¿vale?
La realidad a día de hoy es que las compañías o los clientes pues, tienen pues, sistemas que están en local, tienen usuarios que son móviles, que están en roaming, que son usuarios remotos, tienen oficinas remotas y luego pues tienen cargas, pues, por ejemplo, en nubes hiperescalares, tienen eh, otras cargas en service providers, porque los externalizan, e incluso servicios que ya, pues directamente a los proveedores a los cloud providers, pues les contratan, ¿no? Como por ejemplo, el más típico y más común, que suele ser Office 365 o Google Suite. Y volviendo un poco al mensaje de la etapa de campamento base, todos los datos ahora están en todos los lados. Tenerlo claro. Los datos ahora están en todos los lados, cada vez hay más, no son estáticos, son, son diversos, no son estáticos, cada vez hay más datos, sobre todo con la entrada de nuevas tecnologías, como puede ser un IoT, como puede ser un 5G, como puede ser una inteligencia de negocio, analíticas de inteligencia de negocio. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más dato, ¿vale? Y ahora está en todos los lados y tengo que poder gestionarlo. Y para saber cómo puedo gestionar esto, pues vamos a seguir subiendo por nuestra montañita y vamos a llegar a la etapa 2, que es cómo abordo esta gestión sin agregar más complejidad. Para abordar esta gestión sin agregar más complejidad, pues Commvault tiene un enfoque para este tipo de estrategias con multinube, en el que el éxito de este enfoque consiste en que tenemos una gestión, o somos capaces de poder tener una gestión distribuida y scale out. La foto que os pintaba yo anteriormente, que es este esquema, nosotros tenemos en local un entorno, nosotros tenemos en local nuestro servidor con el que estamos gestionando la plataforma con un único producto, una única consola, y lo que estamos haciendo es que para cada carga estamos distribuyendo nuestros servidores en la manera que nosotros necesitemos y protegemos cada carga donde queramos y como queramos, de una manera unificada. Ahora, si lo que necesito es mover una determinada carga, recordad que las cargas no son estáticas, os lo estoy diciendo, o no deberían de ser estáticas, pues puedo coger y evidentemente lo más normal suele ser mover el servicio de correo a un SaaS de Office 365, por ejemplo, o mi servicio de SQL, por ejemplo, a un Azure SQL Database, o mi Oracle que tengo en on-prem, directamente migro a un servicio PaaS de la nube de Oracle, por ejemplo, y mis máquinas virtuales, pues directamente las muevo a Amazon, a las AMIs de Amazon. Todo esto, así visto en una slide, parece parece fácil, pero levanta muchas incógnitas. ¿Cómo muevo yo las cargas de trabajo desde aquí hasta aquí? Si yo aquí tengo un Bingware y aquí es un formato distinto. ¿Cómo lo hago sin tener problemas? ¿Cómo lo hago evitando tener una disrupción? Lo mismo ocurre con las bases de datos, ¿no? Imaginaos que este es mi Oracle súper productivo. ¿Cómo muevo yo esa carga? ¿Cómo migro yo esa carga del Oracle directamente hacia la nube? La carga de mi base de datos de Oracle hacia la nube sin teniendo el menor impacto en producción. Si tengo que hacerlo sin esta herramienta, yo no sé cómo. Es difícil coger e ir estableciendo los paths para migrar esa aplicación y con la menor disrupción posible. O el servicio de correo, que muchas veces nos complicamos. Oye, pues con Commvault podemos coger y hacer directamente un archivado primeramente en local y luego migrarlo hacia migrar menos datos hacia el servicio. Se pueden hacer muchísimas cosas que con una herramienta unificada y a través de una única consola, pues va a ser sencillo, ¿vale? Y esto estamos hablando de esta migración. Pero ahora luego hablamos de la portabilidad, hablamos de la redistribución y el movimiento de las cargas. Muchos clientes
llevan sus cargas a las nubes y las nubes les echan el candado y dicen, pero ahora como lo quieres mover de aquí, te va a ser imposible. O te voy a cobrar algo que directamente lo vas a descartar por costes. ¿Vale? Pues bueno, pues ¿cómo se pueden redistribuir estas cargas? Estas cargas, como os decía, deben de ser movibles. Deben ser, entonces, con una única consola, con un único panel de control, soy capaz de poder llevarme la carga de nuevo a mi on-prem, una carga de correo. Soy capaz de poder mover, por ejemplo, el SQL otra vez del Azure PaaS a mi SQL en on-premise. Soy capaz de poder mover una carga de una nube a un service provider o mis máquinas virtuales. ¿Bien? Al final, lo que estamos haciendo con Commvault es desbloquear que candado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es cuando abordamos una estrategia de multicloud, cuando necesitamos portabilidad de cargas de trabajo, lo que necesitamos es un servicio que sea ágil, un servicio de datos que sea ágil, con formatos de hipervisores, con distintos formatos de hipervisores y que utilice el formato original del hipervisor en el que estoy yendo. Una transformación automática o automatizada de esa carga, poder utilizar las distintas nubes, que esa aplicación cuando la migre sea de manera consistente y obviamente pues el pasar entornos físicos a virtuales. Aquí os pongo un ejemplo. Esta es una captura de pantalla de nuestra consola de gestión, nuestra única consola de gestión. Y estamos haciendo una restauración. Aquí hemos seleccionado restaurar in place, por eso está marcado VMware, porque es un backup de VMware. Pero si yo desmarcara esta opción, moviendo la pestañita hacia y dijera, ya no quiero que sea VMware, quiero que sea cualquiera de la lista de hipervisores que tenemos, que es ¿vale? Y queremos restaurarlo en otro formato. O directamente queremos replicar. Selecciono el vendor. Pues quiero replicar hacia Amazon, quiero replicar hacia Azure, quiero replicar hacia otro hipervisor. O directamente migrar. Quiero migrar una carga de trabajo. Y directamente me voy a mi backup, por ejemplo, en este caso de un Oracle, pincho en el menú emergente y me salen estas opciones. Una de ellas es Migrate to Cloud. Pincho en Migrate to Cloud y selecciono los datos del vendor y directamente migro esa carga de trabajo hacia la nube. Veremos luego una demo de esto. Esta conversión cuando hablamos de hipervisores, esta conversión entre hipervisores, pues bueno, pues esta lista crece cada día. La última vez que hicimos esta lista, pues más o menos estaba así, habrá alguno más seguro. Bueno, esto es revisar la documentación, podemos replicar, podemos convertir, podemos migrar, temas de failover, failback, entre distintas cargas, formatos nativos, un VMware a un Amazon, de un Amazon a un VMware, etcétera, etcétera. Vale, hay muchísimos más. Un Amazon a un Azure, por ejemplo, ¿no? Hay muchos más. Y ya seguimos hacia la cima, o seguimos subiendo, sin descanso, hacia nuestra etapa número 3, en la que vamos a hablar de qué debería buscar y tener en cuenta. Pues, ¿qué es lo que debería de buscar y tener en cuenta? Pues, entre otras cosas, la libertad de poder elegir, decir un adiós al looking, al vendor looking. No os digo nada nuevo, nada que no sepáis, si os digo que todos los proveedores de cloud quieren que toda vuestra infraestructura la tengáis en sus sistemas. Evidentemente. Yo si fuera el dueño de una empresa de cloud, os diría que quiero que todas vuestras infraestructuras estén en nuestros sistemas, obviamente. ¿Vale? Es su negocio. En esta libertad para elegir lo que tendríamos, pues, agnósticos del hardware, como lo hemos sido toda la vida, que nos permite reducir
los costes y aumentar la flexibilidad a la hora de elegir. Y también un agnosticismo a nivel del hipervisor, de la nube o del servidor físico, que pueda elegir o que pueda usar cualquier tipo de recurso de nube o plataforma de virtualización. Eso significa poder elegir. ¿Vale? Y en esta línea, pues si yo escojo, yo os pregunto, respecto a la protección de los datos en la nube, ¿cómo podéis llevar los datos a la nube de una forma rápida y segura? O si os digo, tenéis demasiadas herramientas distintas o tenéis herramientas distintas para los diferentes tipos de datos. ¿Cómo estáis gestionando el ransomware y la recuperación ante desastres? ¿Cómo podríamos consolidar los datos de una manera simple, consistente? ¿Cómo podría verlo desde una única consola? ¿Cómo podría tenerlos gestionados desde un único producto? Y en esta misma línea, ¿cómo manejo el cumplimiento? ¿O si estoy cumpliendo el GDPR? Tengo datos por múltiples nubes. Y después de todas estas preguntas, os lanzo la pregunta del millón. Ahora mismo, ¿cómo lo estás gestionando tú todo esto con las herramientas que tú tienes? ¿Cómo me das respuesta a todas estas preguntas con las herramientas que tú tienes actualmente? Ahí os dejo la reflexión. Si hablamos de... recordad que con las nubes se habla mucho de esa responsabilidad compartida que está en la nube. Y entonces, pues para poder coger y agilizar esa gestión de la responsabilidad compartida de la nube, pues tenemos distintas herramientas. Si utilizamos las herramientas nativas de la nube, pues únicamente nos están permitiendo pues, migraciones de una manera manual, vistas de solamente lo que tengo en la nube, no de lo que pueda tener en on-prem, y evidentemente sin duplicación. Algunas herramientas de backup lo que tienen, o lo que, aunque nos permitan hacer muchas más cosas, lo que nos permiten, o lo que tienen es a veces complejidad oculta. Disculpa. Los costes van aumentando de manera rápida, los gateways para comunicar siempre suelen ser propietarios, hay una duplicación que es externa y no tengo muy claro el tema de recuperación de datos. Pero si nos vamos a la parte de Commvault, obviamente como no podría ser otro, aquí tenemos una integración que es nativa con las nubes. Tenemos una consola única y unificada, podemos tener un control de los costes, un cifrado integral, tanto en lo que tenga en local como lo que tenga en la nube, una deduplicación global, una recuperación de datos en tiempo y forma, y el poder portar o el poder mover esos datos. ¿Y qué pasa con las herramientas nativas de la nube? Vienen a sistemas y dicen, no, vamos a empezar a utilizar Amazon. Y se crean la cuenta, se lo dan al administrador del administrador de sistemas, que resulta que tiene mucho conocimiento, tiene mucho expertise, pero a lo mejor de esa nube por la cual hemos optado para poder coger y ahorrar esos costes, pues no. Y entonces ese administrador de sistemas se queda como este señor que está aquí, que está montando un armario de IKEA y no sabe si esa balda va arriba o va abajo. Y entonces, pues bueno, pues nos está restando esa agilidad, nos está restando un poco de agilidad. Estas herramientas nativas de la nube, si decidimos utilizar esas herramientas, tenemos que tener en cuenta que los snapshots, por ejemplo, los snapshots de la nube, son simples de crear, pueden ser simples de crear en el momento que te haces un poco con la interfaz, pero ojo porque son complejos a la hora de gestionar. Y estos son los principales desafíos con los que nos encontramos. Os voy a poner unos cuantos ejemplos trasladados a la realidad, ¿vale? Número de snapshots, por número de snapshots. Si yo cojo una instancia de nube con un volumen, no os voy a decir cuál es el cloud provider, obviamente, y digo,
Pues de esta instancia de nube quiero establecer un RPO de 24 horas y voy a retener, o sea, voy a hacer una frecuencia de los backups de 24 horas, uno al día, y voy a retener 30 días. Es decir, que voy a hacer 30 snapshots en total, ¿vale? Si en lugar de poner un RPO de 1 al día, lo que hiciera fuera un RPO de 3 horas, lo retuviese 30 días y tuviese una tasa de cambio aproximadamente del 1%, estaría guardando para una única máquina con un único volumen en la nube 240 snapshots en total, ¿vale? A 65 euros al mes por máquina. Si esto lo extrapolamos a 100 instancias de nube con un único volumen, estaríamos hablando de, con un RPO de 1 al día, 3.000 snapshots. Y con un RPO de 3 horas, estaríamos hablando de 24.000 snaps. Es decir, que con un RPO de 3 horas y teniendo un mes para 100 máquinas virtuales, me estaría saliendo en torno a 6.500 euros al mes. La nube no es barata, ¿vale? Otra de las cosas es que si yo utilizo las herramientas nativas de la nube y le doy a crear un snapshot, ojito, porque no puedo buscar dentro de ese snapshot, no lo tengo etiquetado en correlación a qué datos hay ahí, y tampoco tengo claro cuál es el owner, o si un DBA, por ejemplo, puede acceder a ese snapshot para recuperar, por ejemplo, una base de datos. Y el tema de restores granulares, pues es otra de las incógnitas utilizando este snapshots. Si además hablamos de replicación de snapshots, esta replicación de snapshots lo que hace es que duplica la complejidad. Y ojito que las etiquetas no se copian, no se replican, ¿vale? Y luego la otra incógnita es si es consistente a nivel de aplicación. Ese application aware que estamos todos hartos de oír. ¿Quién garantiza la coherencia de la aplicación? Si yo hago un snapshot de una máquina que tenga un Oracle corriendo, ¿quién me garantiza que ese Oracle es consistente? ¿Vale? ¿Qué pasa si la aplicación tiene varios volúmenes o máquinas? Es decir, una carga de trabajo, no una máquina virtual. Y luego otra cosa, los snapshots ciegos. ¿Y esto qué significa? Pues que si se supone que la responsabilidad del usuario es mantener la información y los datos es responsabilidad del usuario se supone que debe de mantener esa información sobre lo que hay o debe de saber lo que hay dentro de un snapshot. ¿Vale? Y bueno, vamos a ir a la última de las fases o a la penúltima de las fases. Ya estamos en uno de los picos, señoras y señores. Y vamos a ver el power, el poder que nos ofrece Commvault para todo esto, ¿vale? Esta slide estáis hartos de verla, hartos de que os la enseñe. Dentro de este power, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué tenemos? Pues evidentemente somos el fabricante con la cobertura más amplia a nivel de aplicaciones y plataformas. Y seguimos. Y estas aplicaciones y plataformas para entornos de nube híbrida, pública o privada, ¿vale? ¿Y a qué nos referimos? A gestión y protección de aplicaciones directamente nacidas en la nube, aplicaciones SaaS o PaaS, a sistemas, aplicaciones y temas de Big Data, evidentemente, a entornos virtuales y contenedores, más de 17 hipervisores soportados, ¿vale? Y al uso, por ejemplo, de metodologías rápidas, como por ejemplo los snapshot hardware, no solo de cabinas de almacenamiento, de las que soportamos más de 250 modelos de arrays multimarca, sino también el uso de snapshots
de proveedores de cloud, como por ejemplo un Amazon o un Azure, ¿vale? Respecto a la parte de hipervisores, aquí veis unos pocos, uno de estos, pocos, ¿vale? Pero si yo lo que quisiera, bueno, aquí veis, esta es la vista de la consola o sea, esta es la vista de la consola. Cuando yo quiero seleccionar o añadir un hipervisor, ahí tenéis un poco, un listado, ¿vale? De proveedores. Hipervisores on-prem, hipervisores de nube, ¿no? Y para todos se configuran igual. ¿Y qué es lo que necesito cuando hablamos de hipervisores? Pues necesito que pueda tener un acceso de descubrimiento a nivel de hipervisor, de una manera nativa, una integración nativa, utilizando los estándares, utilizando las APIs del hipervisor. Y que con esas APIs yo pueda saber qué host componen el hipervisor, qué almacenamiento tengo asociado, qué máquinas existen y cómo están configuradas esas máquinas y poder trabajar con ellas. Y nosotros tenemos todo esto, además de conversiones entre estos hipervisores, como os enseñaba antes, ¿vale? En la slide esta. Si seguimos hablando de esta potencia que vamos a poder ofrecer en esta parte, cuando queremos contestar o queremos ayudaros a poder establecer una estrategia de multinube, lo primero que podemos hacer es, o lo primero que tendríamos que hacer es poder identificar qué datos quiero mover a la nube. No voy a mover datos así porque sí. Pues quiero mover datos a la nube. ¿A qué nube? ¿Vale? O tengo datos en esta nube y quiero moverlos a esta otra. O a un distinto tipo de almacenamiento. Lo primero que tengo que tener es saber qué datos tengo, poder identificar estos datos, entender estos datos. Y con Commvault, de una manera sencilla, reporte, pues vais a poder coger y saberlo. Un ejemplo es esto. Si hablamos de la portabilidad entre nubes, pues es lo que llevamos hablando desde hace ya un buen rato. Tenemos distintos hipervisores, podemos portar entre distintos hipervisores, ya sean de on-prem, desde aquí hacia la nube o desde la nube hacia abajo. Y este poder, como todo gran poder, y como dijo un compañero de Commvault, pues exige una gran, o requiere de una responsabilidad. Una gran compañía farmacéutica, cuando le dijeron que moviese todo su data center, un fabricante de estos de aquí, que no voy a decir quién es, le dijo, mueve todos los datos a nuestra nube. Recordad, queremos que tengáis todo. Los fabricantes de nube quieren que tengáis todo en la nube. Le dijo, mover todo hasta ahí. Y entonces el responsable le dijo, el responsable de la compañía le dijo, ¿quieres que toda mi producción y los datos de respaldo los aloje en la nube? Me parece a mí que no nos estamos entendiendo. Y en esto, pues, ante esta pregunta os doy la pista, que es, no caigáis en el error de que un proveedor de nube controle vuestros datos, porque son responsabilidad vuestra, ¿vale? Los datos están asociados a vuestro negocio. Eso es vuestra responsabilidad, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Esta es nuestra consola. Llevo hablando con vosotros ya un buen rato y diciéndoos, tenemos una única consola, tenemos un único producto. Esta es nuestra única consola. Desde aquí controlamos todo. Y con esta consola, pues podemos coger y sacar cositas tan interesantes como, por ejemplo, este reporte, cuando decía, quiero saber dónde están mis datos, cómo están distribuidos, si tengo datos sensibles, qué fechas tienen de expiración. Esto es un reporte para temas para poder analizar si estoy cumpliendo con el compliance, con temas de GDPR que tenga establecido para la compañía. Desde la misma consola. Estén en local, o estén en la nube, o estén donde estén. Estoy dando control a tus datos. También, ¿qué más podemos hacer? A mí Starlink me gusta mucho, porque no es que podamos hacer bombillas, no es que se nos encienda la luz y digamos, anda, se me ocurre hacer no sé qué. No.
Esta slide me gusta mucho porque esto define una de las características que única y exclusivamente tienen Commvault, que no tienen otros fabricantes. Y es que si tenemos recursos IaaS en una plataforma de nube, si no los tenemos en uso, podemos apagarlos y podemos ahorrar, por consiguiente, el dinero que ese proveedor de nube nos va a cobrar por tener encendida esa máquina, por tener encendido ese sistema. Os doy un ejemplo. Imaginaos que tengo un servidor de backup en Azure, con el que estoy haciendo backup de, por ejemplo, de Office 365 en el propio Azure, en un blob storage. Porque tengo que tener ese servidor de backup encendido constantemente. Si no estoy haciendo backup. Cuando tenga que hacer backup, que de manera automática, sin tener que configurar nada en la nube, sin tener que crear scripts, sin tener que hacer nada, de manera automática, Commvault lo encenderá. Hará el backup y cuando termine de hacer el backup, de manera automática lo volverá a apagar. ¿Qué está haciendo? Primero, ayudarnos a ahorrar costes y segundo, también nos está añadiendo una protección adicional. Tenemos ese servidor apagado y solamente nos conectamos a él de una manera segura para encenderlo, ¿no? Estas son algunas de las capacidades que podemos hacer si nos comparamos con competencias, ¿vale? A niveles de nube, con los principales cloud providers o los más conocidos, como puede ser AWS o Azure. Aquí está la opción de la gestión de energía que os comentaba, esta de aquí, en Amazon y en Microsoft. Y cuando hablamos de la nube, pues cuando hablamos de las capacidades de la nube, pues todos los fabricantes dicen, todos podemos hacer cosas con la nube, pero no damos toda la potencia que podríamos sacarle a la nube y que es clave a la hora de tener una estrategia multicloud. No podemos estar limitados. Bueno, pues en este aspecto, cosas importantes o cosas interesantes que podemos hacer nosotros, pues por ejemplo, migrar una base de datos de Oracle a una instancia de C2 o directamente al formato de RDS. O imaginaros que ya no quiero seguir que he migrado mi base de datos de Oracle a RDS. Es decir, mi base de datos que tenía en on-prem la he movido a un servicio de Amazon RDS. Y ahora Amazon empieza a cobrarme un dineral y creo, y hago mi estrategia de multinube y quiero llevarlo y digo, ¿cómo migro? Ya las pasé canutas para migrar de Oracle a RDS sin Commvault y ahora tengo que migrarla de Amazon RDS a Azure y es otro tipo de esquema, más complicado también y tal. Pues con Commvault, con pocos que migramos de Oracle a RDS y también podemos migrar de RDS a Azure Database, esas conversiones que os decía. Gestión del ciclo de vida de máquinas virtuales, entre otras cosas. Puntos importantes también a tener en cuenta aquí, las restauraciones multimáquina virtual. Yo ahora afronto mi estrategia de multinube, llevo mi entorno y digo que la nube va a ser mi CPD, Disaster Recovery, y tengo allí 100 máquinas virtuales. Más que levantar la carga, ya no digo solo levantar la carga en esa propia nube para dar servicio en caso de una contingencia, sino, por ejemplo, una restauración. Si tengo que ir restaurando cada máquina virtual uno a uno, pues lo mismo cuando quiero terminar y empezar a dar servicio, pues ya he arreglado la incidencia en producción. No es lo mismo ir uno a uno que ir en conjunto, en paquetes. Y eso, pues no lo hace todo, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis algunos de los ejemplos. Poder proteger los PAS de Azure SQL, esas restauraciones multimáquina virtual, los soportes, por ejemplo, poder proteger el Azure Data Lake. Aquí tenéis un montón de funcionalidades que os haremos llegar con esta presentación para que podáis echarles un vistazo más tranquilamente, ¿vale? Y sepáis que al final el tener un
producto que os pueda permitir, si afrontáis una estrategia de multinube, qué es lo que os permite hacer un producto y lo que os permite hacer otro. Porque todo el mundo dice que hace cosas con la nube, pero cosas más básicas. Otra de las cosas que podemos hacer es acelerar los backups a la nube. Si recordáis, al principio la rueda que salía con el 90% y el 68% de cuando preguntábamos directivos de IT cuáles eran los principales problemas que se encontraban a la hora de mover cargas de trabajo, y una de ellas decía el volumen de datos, los tiempos que manejamos. Bueno, cuando hablamos de la nube, el principal problema que nos vamos encontrando es, o uno de los problemas que nos encontramos es el ancho de banda. El ancho de banda de red en la nube es limitado y muy caro si lo comparamos con el local. Si no os lo queréis, intentad configurar un Express Route de Microsoft Azure, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, pues ¿esto qué es lo que hizo Commvault? Pues bueno, pues Commvault, una de las cosas que hizo fue sacar esta funcionalidad que se llama Commvault Storage Accelerator, que básicamente yo lo que lo llamo es la evolución de un protocolo que todo el mundo conoce y que tiene más de 30 años, que se llama NDMA. Y es que al igual que con el NDMP éramos capaces de que una librería o una cabina de almacenamiento escribiese directamente en la cinta sin enviar los datos al servidor de backup, al media agent, y que el media agent fuese el único que controlaba metadatos para indexación y de duplicación, pues con Commvault Storage Accelerator lo que conseguimos es que nuestros servidores, nuestros clientes, sean capaces de escribir directamente en una librería de la nube sin enviar los datos al servidor media agent para que el media agent lo escriba, y sin perder, obviamente, lo que sería la deduplicación y la indexación de ese contenido, ¿no? Estamos acelerando esos backups, estamos reduciendo esos anchos de banda. Un ejemplo real fue, por ejemplo, en un cliente, antes de instalar o de configurar esta opción, una copia de seguridad full, una copia de seguridad completa de su entorno tardaba 10 horas y la redujimos a 3. Y unos incrementales que tardaban 2 horas y media se vieron reducidos a menos de media hora. Son algunos de los datos para poder coger y ayudaros a llevar esas cargas de trabajo en la nube y a protegerlas, ¿vale? Y además, si seguimos con esas cargas y seguimos hablando de esas cargas, pues bueno, pues ya os lo he adelantado antes. Somos capaces de proteger de manera nativa todas las aplicaciones SaaS, todas las aplicaciones PaaS que han nacido directamente ya en la nube. La más común es el Office 365, pero hay muchas más, ¿vale? De esto ya hicimos un monográfico de la parte de Office 365, por lo tanto, que sepáis solamente deciros que, bueno, que cubrimos toda la suite completa, ¿vale? Hablando de manera nativa con el protocolo que utiliza cada una de las aplicaciones. Y ya hemos llegado al final, chicos. Ya estamos en la cima. Ya hemos llegado a la cima y vamos a ver, para coronar ya esta montaña, para ya terminar con nuestra sesión de hoy de escalada, que hemos escalado una gran montaña, ya estamos al lado de las nubes. Vamos a ver estas dos pequeñas quick demos que os he preparado, vídeos que creo que son interesantes que veáis. La primera de todas, estos vídeos, bueno, indicaros que estos vídeos están disponibles en la web de Commvault, en YouTube también, ¿vale? El primero de los vídeos que voy a enseñaros es el de la migración desde un Oracle que tenemos en on-prem, en local, hacia la nube, con poquitos clics. Y desde nuestra única consola. Os lo enseño ahora mismo. Nos metemos en soluciones, este es nuestro dashboard de nuestra consola. Nos vamos a ver nuestras bases de datos y las instancias. Y aquí tenemos un Oracle como la instancia de test Q3. Pinchamos en nuestras opciones.
y decimos migrate to cloud. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el cloud. En este caso hemos seleccionado a Amazon. Le vamos a decir que cree una nueva máquina virtual. Vamos a poner el nombre de la máquina virtual. ¿Vale? Vamos a configurar las opciones del tipo de instancia de la máquina virtual. Que tenga este tipo de máquina, un M3 Large, con 2 CPUs, con 7,5 GB de memoria, con estos puntos de montaje. Quiero que hagas un clon directamente desde el origen. ¿Y qué quiero que hagas? ¿Una migración de una única vez o quiero que lo clones y empiecen a replicar de una manera continua para que cuando yo decida pueda coger y decir, ahora apago producción y ahora levanto aquí, en la nube? En el momento que lo tengo hecho, le doy a OK, se lanza el trabajo y empezará el proceso, pum, 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 y la fase de migración. Ahora veremos que ya se ha creado la nueva máquina, ya la tenemos en Amazon, podemos entrar y comprobar que está totalmente disponible. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué estamos gestionando con esto? Pues estamos dando la opción de poderos migrar esas cargas de trabajo, una carga de trabajo, por ejemplo, es un Oracle, como decíamos al principio, de una manera sencilla, de una manera rápida, como acabáis de ver. ¿Vale? Y esta era la primera de las demos que quería enseñaros. La segunda de las demos que voy a enseñar es la conversión de máquinas virtuales, desde, por ejemplo, de VMware a Microsoft Azure y Amazon. Primero lo haremos con Azure y luego lo haremos con Amazon. Entramos en nuestra consola, hacemos login, vemos nuestro dashboard, como veis, nos entramos en soluciones de virtualización, nuestros grupos de máquinas virtuales, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues yo lo primero que voy a hacer para esta demo es un backup. Selecciono el punto y le doy a restaurar. Le digo qué tipo quiero restaurar y selecciono restaurar Azure. Le pongo el nombre, mirad que estamos restaurando una máquina Linux, selecciono cuál es el tipo de instancia, la interfaz de red, la IP pública, el grupo y le doy a Submit. En el momento que le he dado a Submit, se ejecuta el trabajo y convierte la máquina, es decir, que durante la recuperación la convierte en el formato nativo de Azure. ¿Bien? En el momento que el trabajo finaliza, pues yo entraría en mi Azure Portal y vería que tengo mi máquina, ¿vale? Que se está creando en mi máquina, y cuando ya haya terminado el trabajo, pues la tendría totalmente disponible y podría arrancarla, como vais a ver ahora, que entra en la CMD, ¿vale? Porque es un Debian. Hacer login, etc. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo desde el mismo backup, pero le voy a dar a restaurar y lo que voy a hacer es que voy a hacerlo en Amazon. Vamos a seleccionar pues cuál es la availability zone, los parámetros de Amazon, la availability zone, el bucket, las opciones del VPC, de la red, el security group, todas las opciones que seleccionamos cuando creamos instancias en Amazon y le hemos marcado que queremos encenderla también. Al igual que antes se recupera y se importa o se convierte en el formato nativo de Amazon. En este caso serían AMIs de Amazon, ¿no? Bueno, pues, el trabajo finaliza, el trabajo cuando finalice, pues nos dará opción, veríamos que tardaría algún tiempo en aparecer aquí en la consola, esta no es, tendría que aparecer la nueva máquina aquí, tal y como le hemos dado nosotros que se cree una vez que ha terminado el trabajo. Una vez que ha terminado el trabajo, ya la tenemos aquí corriendo y podríamos ejecutarla. En el momento que pinchamos aquí, pues nos sale la vista de la consolita de la máquina en este caso. Bien. Y esto
sería nuestra demo. Ya estamos en la cima. Solamente daros las gracias a todos por vuestro tiempo, por haberme aguantado.